Hay objetos que jamás deberían reproducirse. Fotografías, grabaciones, archivos olvidados, cintas viejas cubiertas de polvo, porque algunas cosas no fueron hechas para ser vistas otra vez. Y entre todas las historias relacionadas con material encontrado en lugares abandonados, existe una especialmente perturbadora. La historia de una cinta VHS encontrada dentro de una iglesia abandonada. Una cinta sin etiquetas, sin fecha, sin nombres. Solo una frase escrita con marcador negro sobre el plástico. No la reproduzcan completa. Al principio parecía una simple broma, otra historia extraña inventada para internet. Pero quienes aseguran haber visto aquella grabación coinciden en algo inquietante. Después de verla, nada volvió a sentirse normal. Todo comenzó cuando un pequeño grupo de exploradores urbanos entró a una iglesia abandonada en las afueras de un pueblo casi olvidado. La iglesia llevaba cerrada décadas. Nadie celebraba misas allí. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de humedad, y el campanario permanecía inmóvil desde hacía años. Los habitantes del pueblo evitaban hablar demasiado del lugar. Algunos aseguraban escuchar campanas sonar durante la madrugada. Otros afirmaban ver luces dentro de la iglesia pese a no existir electricidad. Pero casi nadie se acercaba realmente, especialmente de noche. Y el campanario permanecía inmóvil desde hacía años. Los habitantes del pueblo evitaban hablar demasiado del lugar. Algunos aseguraban escuchar campanas sonar durante la madrugada. Otros afirmaban ver luces dentro de la iglesia pese a no existir electricidad. Pero casi nadie se acercaba realmente, especialmente de noche. El grupo entró buscando fotografías y objetos antiguos. Nada más. Al principio, encontraron lo esperado: bancas destruidas, libros mojados, velas consumidas, símbolos religiosos cubiertos de polvo. Pero algo en el ambiente era extraño, demasiado silencioso. Incluso el sonido de sus pasos parecía apagarse dentro del edificio. Uno de ellos describió la sensación como entrar a un lugar donde el tiempo estaba detenido. Mientras revisaban habitaciones traseras, encontraron una pequeña puerta semienterrada bajo escombros. Conducía hacia un sótano, y aunque el aire frío que salía desde abajo hizo que varios dudaran, decidieron entrar. Las escaleras descendían hacia completa oscuridad. El olor era insoportable: humedad, madera podrida y algo más difícil de identificar. Algo viejo, como ropa guardada durante décadas. Abajo encontraron una habitación pequeña llena de cajas deterioradas, documentos religiosos, fotografías antiguas, cintas de audio, y en medio de todo aquello, una televisión vieja conectada a un reproductor VHS. Eso ya era extraño, pero lo verdaderamente perturbador era que el aparato seguía conectado a corriente. La televisión tenía una pequeña luz roja encendida. Alguien había dejado electricidad funcionando allí abajo. Después de décadas, uno de los exploradores encontró una cinta colocada dentro del reproductor, negra, sin portada, y con aquella frase escrita a mano: no la reproduzcan completa. Todos pensaron lo mismo. Era una broma preparada para asustar curiosos. Así que hicieron exactamente lo contrario. Presionaron play. La pantalla tardó varios segundos en mostrar imagen. Primero apareció estática, interferencia, ruido blanco. Después, la grabación comenzó. La calidad era terrible. La imagen temblaba constantemente. Pero poco a poco pudieron distinguir el interior de la misma iglesia donde estaban. Las bancas, el altar, las ventanas, todo igual, excepto por un detalle. La iglesia en el video estaba llena de personas. Decenas de personas sentadas completamente inmóviles. Nadie hablaba, nadie se movía.
Todos miraban hacia el frente. La cámara avanzaba lentamente por el pasillo central, como si quien grabara estuviera caminando, y mientras más se acercaba al altar, más extraño se volvía el ambiente, porque las personas en las bancas parecían demasiado quietas, demasiado rígidas, como maniquíes o cadáveres. Uno de los exploradores intentó detener el video, pero el reproductor no respondía. Los botones dejaron de funcionar. La cinta siguió avanzando sola. En la grabación apareció entonces un sacerdote frente al altar, muy alto, extremadamente delgado, con el rostro parcialmente cubierto por sombras. Estaba hablando, pero no se entendía lo que decía. El audio sonaba distorsionado, invertido, como si las palabras estuvieran al revés. Sin embargo, algunos juraron escuchar frases mezcladas entre la interferencia. Él ya está aquí. No miren detrás de ustedes. Cierren las puertas. La cámara siguió acercándose lentamente, y entonces ocurrió algo perturbador. Todas las personas sentadas comenzaron a girar la cabeza al mismo tiempo, lentamente, mirando directamente hacia la cámara. Sus rostros eran extraños, pálidos, inmóviles, con expresiones vacías. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que uno de los exploradores reconoció a alguien. En una de las bancas aparecía una mujer desaparecida en el pueblo hacía más de 20 años. La reconoció porque era su tía. El grupo intentó apagar la televisión desconectándola. No funcionó. La pantalla continuó encendida. La grabación siguió avanzando y el sacerdote levantó lentamente la cabeza. Por primera vez pudieron ver claramente su rostro, o al menos lo que debía ser un rostro, porque no parecía completamente humano. Los ojos eran demasiado oscuros, la boca demasiado grande, y la piel parecía estirada de forma antinatural. Entonces la imagen se distorsionó violentamente. La pantalla comenzó a llenarse de líneas negras. El audio se volvió insoportable, como cientos de voces hablando al mismo tiempo, y durante apenas un segundo apareció otra cosa. Una figura parada detrás de la cámara, alta, inmóvil, observando. Después, la grabación se detuvo. La televisión quedó negra. El silencio en el sótano fue absoluto. Nadie habló durante varios segundos, hasta que uno de ellos dijo algo aterrador. La figura del final estaba parada exactamente en el mismo lugar donde ellos se encontraban viendo la cinta. El grupo abandonó la iglesia inmediatamente, pero la historia apenas comenzaba. Esa misma noche comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Uno de ellos recibió llamadas desde números desconocidos. Cuando contestaba, solo escuchaba respiración. Otro afirmó que la televisión de su casa se encendía sola durante la madrugada, mostrando pura estática. Y uno comenzó a tener pesadillas constantes con la iglesia. Siempre el mismo sueño. Las bancas llenas, las personas inmóviles y el sacerdote observándolo desde el altar. Pero había algo aún peor. En cada sueño había más personas dentro de la iglesia, más rostros conocidos, más gente desaparecida. Con el paso de los días, el comportamiento del grupo comenzó a cambiar. Dormían poco, parecían agotados, paranoicos. Como si algo los estuviera vigilando constantemente. Uno de ellos aseguró haber visto al sacerdote parado frente a su casa durante la noche, completamente inmóvil bajo la lluvia. Otro comenzó a escuchar susurros cuando apagaba las luces. Siempre la misma frase: no terminaste la grabación. Intentaron deshacerse de la cinta. La quemaron. Pero al día siguiente volvió a aparecer dentro de una mochila.
Intentaron arrojarla a un río. Horas después, estaba nuevamente sobre una mesa, como si algo no quisiera perderla. Finalmente, decidieron revisar la historia de la iglesia, y lo que descubrieron fue todavía más perturbador. Décadas atrás, el lugar había sido cerrado oficialmente después de un incidente nunca explicado públicamente. Durante una ceremonia nocturna, más de 30 personas desaparecieron dentro de la iglesia. El sacerdote también desapareció. La policía investigó durante meses. No encontraron cuerpos ni rastros de violencia. Solo abandonaron el caso y el edificio fue clausurado. Pero existían rumores de ceremonias extrañas realizadas durante las madrugadas, cantos en idiomas desconocidos, personas entrando al edificio y saliendo completamente diferentes. Incluso algunos habitantes del pueblo afirmaban que el sacerdote hablaba constantemente sobre abrir una puerta. Nadie entendía qué significaba eso, hasta que apareció la cinta. Uno de los exploradores decidió analizar la grabación cuadro por cuadro, y entonces descubrió algo imposible. En varios momentos del video, entre la interferencia, aparecían imágenes demasiado rápidas para notarse normalmente. Fotografías, rostros, habitaciones oscuras y algo más. Personas viendo la cinta, distintas personas, en diferentes épocas, como si la grabación hubiera mostrado a todos los que la reprodujeron antes, pero el último rostro que aparecía era uno de ellos, una imagen tomada aparentemente desde atrás mientras observaban la televisión en el sótano. Eso significaba algo imposible. La cinta ya los había grabado. La paranoia empeoró. Uno de los miembros desapareció una semana después, sin explicación. Su apartamento fue encontrado vacío, pero la televisión seguía encendida, mostrando estática. Otro sufrió un colapso nervioso. Repetía constantemente que algo salió de la grabación. Y el tercero dejó un mensaje aterrador antes de desaparecer también. Si alguien encuentra la cinta, no vean el final. Desde entonces, la iglesia permanece abandonada, sellada oficialmente, aunque muchos aseguran que personas siguen entrando, algunos buscando la cinta, otros intentando comprobar si la historia es real, pero existe un detalle final que casi nadie conoce. Años después, un trabajador que realizaba reparaciones cerca de la zona afirmó haber escuchado una televisión funcionando dentro de la iglesia. Entró pensando que había intrusos. No encontró a nadie, solo una vieja televisión encendida en el sótano, mostrando una grabación borrosa. La imagen de una iglesia llena de personas inmóviles, y entre aquellas personas estaban los exploradores desaparecidos, sentados en las bancas, mirando hacia el altar, completamente quietos, como si siempre hubieran estado allí. La grabación continúa apareciendo en distintos lugares hasta hoy. Copias sin origen claro, archivos digitalizados, fragmentos subidos y eliminados rápidamente de Internet. Pero quienes afirman haber visto el final completo coinciden en algo inquietante. La cinta no muestra algo que ya ocurrió, muestra algo que sigue ocurriendo, como si la grabación estuviera viva, esperando nuevos espectadores, esperando nuevos rostros para agregar a las bancas de aquella iglesia. La próxima vez que encuentres una vieja cinta olvidada, piensa 2 veces antes de reproducirla, porque algunas grabaciones no solo se observan, a veces también observan de regreso.